el tema que vamos a estar viendo de renovando nuestra fe. Y hace 8 días veíamos cuando el corazón se cansa. Y veíamos que todos vamos a pasar por ese momento y que vamos a estar tal vez pasando en cierta temporada, aunque tú te creas que tienes mucho conocimiento, mucho tiempo, no garantiza que va a haber momentos en que nos vamos a desilusionar, en que vamos a pasar momentos que nuestra fe va a tambalear, o no vas a creer, o no vas a querer venir, o no vas a querer ya leer la Biblia, ya no vas a querer hacer muchas cosas, y que es algo normal. Y hablábamos de lo que nosotros teníamos que hacer. Primero, pedirle a Dios. Veíamos que Jesús tuvo un momento en el cual él agarró y dijo: yo, después de que acabó de hacer tantos milagros, agarró y se fue ¿a dónde? A un desierto. Tenía un lugar especial, tenía una hora especial, porque también dice que era muy de mañana, y todavía hasta lo recalca, muy oscuro, que se levantó a orar y le platicaba a Dios todo lo que tenía. Y algo que nosotros debemos de hacer para poder renovar nuestra fe, y si hay algo que no nos está dejando tranquilos, es ir primero a Dios, buscar nuestro lugar especial, nuestro momento especial, y decirle a Dios realmente lo que nosotros queremos contarle o lo que está pasando en nuestra vida. ¿Va? Hablábamos también que íbamos a aprendernos un salmos. ¿Alguien se lo aprendió? No vean su Biblia, ni se acuerdan del capítulo. ¿Cuál? ¿Y qué dice sin leer? ¿Qué más? ¿Y qué? Ah, ya lo leyó, mira. Consejo de espíritu. Acuérdese, tenemos que aprenderlo, hermano. Porque si vemos a los niños que pasan, se aprenden coros y hasta los grabamos, les tomamos fotos, nosotros tenemos que poner el ejemplo. Si le preguntáramos ahorita aquí a los maestros, dijimos que Abraham, a ver, Abraham, ¿cuál es? No se lo sabe, 10 lagartijas ahorita. A ver, María, tú eres su ayuda idónea. Iguales, 10 lagartijas. Es cierto. 20, dice, 20, dice, porque es la a ver, Luna. Luna. ¿Cuál es? Conchita. Algo por ahí, pero es el Salmos 34:18. ¿Ah? Hay que aprendernos ese Salmos. Dentro de 8 días vamos a volverles a preguntar y ya van a ser dos. Ya van a ser dos, el del hace 8 días, y ya vamos a tener que aprendernos dos. ¿Ah? Es bien importante saber que siempre vamos a contar con Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca de que Dios no ha terminado su trabajo. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice así: estando persuadidos de esto, que él comenzó en vosotros la buena obra, la perfección hasta el día de Jesucristo. Algo que nosotros debemos de ver, hermano, es que Dios no ha terminado el trabajo en nosotros. A veces sentimos que nuestra vida se detiene. ¿Alguien de aquí ha sentido que su vida espiritual se ha detenido? ¿Que usted le pide algo a Dios y no se lo contesta? Hay veces que usted quiere cambiar y a lo mejor no puedes cambiar. Hay veces tú quieres cambiar tu forma de pensar y no cambia tu forma de pensar. Hay veces tú quisieras que fuera diferente tu familia, pero no es diferente tu familia. He conocido personas que dicen: yo he estado orando por mi hijo, por esta persona, por eso, y no ha cambiado. Siempre pasa eso en algunos, porque algo que nosotros debemos de saber es que Dios siempre va a terminar un trabajo que empezó. Nunca va a dejar algo sin terminar. No es como aquellos edificios que tú ves que los empiezan a levantar y de vez en cuando tú agarras, ya se detuvo la construcción, ya tienen clausurado, ya llevan años. Dios no es así. Dios, nosotros debemos de entender que Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Hay hermanos, sabemos personas que todavía podemos pensar: ¿será acaso que yo tenga que estar aquí?
¿Será acaso que que yo tenía que formar del pueblo de Dios? Hay veces hasta dudamos formar parte de su pueblo. Hay veces que nosotros lo estamos dudando y decimos, ¿por qué sigo aquí? Y acuérdese qué dice Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1. Abraham, todo tiene, ¿qué más? Sabe las horas. Sí, todo tiene su tiempo. ¿Qué más? Vamos, Vania, ¿qué dice? No, 3:1. Ok, hasta ahí. Todo tiene su tiempo. Y hay un tiempo de Dios. Si tú has venido aquí y has formado parte de la iglesia, no es por casualidad. Hemos estado viendo cada 8 días que Dios nos ha traído con un plan, que hemos formado parte de su objetivo. Y si hay algo en ti que no se ha cumplido, si hay algo en ti que estás pidiendo, todo va a llevar un tiempo. Y eso nosotros lo vamos a ver, porque Dios trabaja y veces en silencio. Nosotros quisiéramos, hermano, que ver o escuchar la voz de Dios, pero realmente Dios está actuando hay veces en silencio. Y si no me cree, ahí en Génesis capítulo 37 está la vida de José el soñador. Y usted sabe cómo comienza esa vida. No sé, tú puedes ver el plan que él tenía, cómo fue preparando el transcurso de su vida, pero desde su infancia venía de una familia disfuncional, donde, ¿quién era el padre? ¿Quién era el padre de José? David, ¿quién era el padre de José? ¿Quién era el padre de José? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Jacob era el padre de José y tenía dos esposas. Ese saben, hermano, ya. Si no se sabe el nombre de las esposas, nos regresamos ahorita a la clase de niños, donde les hacen dibujar. ¿Cuál era el nombre de una esposa? Raquel, la que quería, la que amaba, pero le dieron a otra. ¿Cuál era? Lea. Y empieza toda una contienda, hermano. Porque cuando ve que Raquel no puede tener hijos, Lea agarra y dice, yo sí puedo. Y empieza a darle hijos. Y Raquel viendo, le da a su sirvienta. ¿Saben cuál es el nombre de su sirvienta? Bueno, luego le preguntamos. Le da a su sirvienta. Y empieza toda una pelea porque ya después le da Lea a la sirvienta. Hasta el último Raquel da hijos. Y yo te quiero preguntar, ¿qué familia crees que había? ¿Tú crees que todos se llevaban bien? ¿Tú crees que se veían con tanto cariño? ¿Tú crees que no había discusión entre niños? ¿Tú crees que no decían, yo sí soy del hijo que más ama a mi papá y el otro, no, yo a mí sí me quiere? Y mira lo que surgió. ¿Tú crees que no había conflictos del hermano mayor que era el primogénito a José? Había demasiados conflictos. Se peleaban. O sea, no era algo fácil para José estar viviendo en esa familia. Y sobre todo cuando es el consentido del papá que hasta le da una túnica de colores. ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que lo veían bien? Tú nada más ves la historia. Pero me pregunto, ¿cuántas maldades no le hicieron antes de que lo vendieran? Porque José se dio cuenta que lo odiaban. ¿Aquí no se han dado cuenta cuando no los quieren? ¿Verdad? Uno se da cuenta. Uno se da cuenta cuando a alguien le cae bien y cuando no le caen bien. Uno se da cuenta en el trato, uno se da cuenta cuando estás ahí. ¿Tú crees que José no lo vivía y sabía quién sí lo quería y quién no? Todavía llega con sus hermanos, lo meten a una cisterna y a lo mejor yo pensando o poniéndome en su lugar, digo, a lo mejor estaba pensando, ahorita están bromeando, ahorita me van a sacar, que me querían matar, nada más me están asustando. Y de repentito a alguien se le ocurre la grandiosa idea de vender. ¿Quién no hubiera vendido a su hermano? Abraham yo te hubiera vendido. ¿Verdad? ¿Quién no los hubiera vendido? Pero tú dices, ¿quién lo vendió? ¿Te imaginas a José viendo eso diciendo, o sea, ¿sí va en serio? A lo mejor ya con miedo cuando se empieza a sentir el frío, cuando ven que están dando el dinero, él por dentro, ay Dios, ayúdame. Como esos videos cuando los iban a vacunar del COVID, ¿sí los veía?
que se iban acercando y todavía ni llegaban a ellos y ya estaban con tanto miedo para que los vacunara. Entonces, tanto miedo. Imagínate José en esa situación, hermano. No solo eso, cuando llegó a la casa de Potifar y dice que todo iba bien, pero la mujer de Potifar se le insinúa tanto que échale engaño que dice que él quería hacerle muchas cosas y abusar de ella, que lo mandan a la cárcel. Yo me pongo en el lugar de José, hermano. Y uno dice, Dios, ¿dónde estás? Porque yo creo, hermano, que cada uno de nosotros oramos, pedimos, estamos, y tú no ves a Dios, dices, ¿qué pasó, Dios? Yo estoy esperanzado en ti. Yo voy todos los miércoles, me chuto todas las clases, te estoy orando, te estoy ofrendando, a donde quiera que van reconocen que tú estás a mi favor, pero ¿qué pasó que no veo nada? Está encarcelado, hermano. Y todavía llega el copero, el panadero, ve la oportunidad de salir y ellos tienen un sueño. Tú sabes que al panadero le dijo que lo iban a matar en 3 días y se cumplió. Y al copero lo iban a dejar salir y salió. Pero me llama la atención que le dice José, cuando estés delante del faraón, acuérdate de mí. Tú lees la historia y dice, y después pasaron 2 años. Pobre José, hermano. O sea, 2 años ahí, yo no le vuelvo a hacer el favor a nadie. Yo no le vuelvo a dirigir la palabra y digo, Dios, por favor, te olvidaste de mí, yo me olvido de ti. Hermano, pero cuando tú ves viendo la historia, cómo Dios trazó un plan, cómo detrás del plan va trazando y va formando el carácter de liderazgo que iba a necesitar José. Porque cuando tú lees toda su historia y ve a sus hermanos, dice, no se preocupen, hermanos. Cuando se confiesa que él era el segundo, el más grande, dice, todo esto hizo Dios con un propósito, para preservar la vida de todo un pueblo. Hermano, hay veces nosotros nos desesperamos porque pensamos que Dios está en silencio y no está trabajando, pero Él tiene una estrategia, no es una ausencia. ¿Qué le estamos pidiendo a Dios? Porque cuando Dios no responde, es porque tal vez está orando en tu paciencia. Tal vez tú eres muy impaciente. Y te tocan tantas cosas impacientes, a tanta gente y tantas cosas que deberías de perder la paciencia. Y ahí Dios te está probando. Puede ser que también te esté ayudando a que, o te está poniendo en situaciones donde tú vas a tener que aprender a perdonar. Y tienes tanto rencor que no puedes perdonar. Y Dios está trabajando en ti. Porque, a ver, ¿quién de aquí ha tenido el valor de agarrar y decir, cometí un error, perdóname? Nadie, hermano. Hay veces cuesta tanto trabajo. Hay veces se burlan tanto del versículo que viene en la Biblia que dice, si te ponen una mejilla, pon qué, la otra. Y usan ese versículo y dicen, pero nada más dicen que tengo dos. Pero se les olvida el que dice, pero 70 veces tienes que perdonar al que te ofendió. Y se nos olvida esa parte y Dios te está trabajando en esa. Tal vez tu orgullo, tal vez tu ego. Dices, yo no voy a pedir perdón. ¿Yo por qué? Yo no soy, yo no ofendí, yo no hice nada. Y te llena tanto tu orgullo, hermano, tal vez tu confianza. Y tal vez Dios aún no nos ha dado las cosas que necesitamos, porque está diciendo, yo necesito que seas fiel en lo que. ¿Seas fiel en qué? En lo poco, para después darte mucho. Miren, uno ve la vida de José, hermano, y uno dice, Dios, ¿cuánto tiempo trabajaste con él? Pero si tú lees cómo salvó al pueblo, el tipo de líder que fue, el tipo de cómo dirigió, cómo sabía organizar tantas cosas, ¿sabes por qué hay veces Dios te está preparando tanto? Dice el Salmos capítulo 46, versículo 10, si alguien lo tiene. David, ¿lo puedes leer, hermano, por favor? Ujú. Salmos 46, 10.
Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido en la tierra. Gracias. Dice él solamente, quédate quieto. Yo cuando leo la historia de José me admiro de tanta paciencia que tuvo, tanto que en cada situación que le pasaba nunca perdió la fe y en cualquier lugar que estaba, siempre lo dejaban a cargo de todos porque veían que tenía carácter, veía que eran una persona responsable, veían que tenía una fe y nunca le iba a faltar a su Dios. Otra de las cosas, lo que hay veces Dios trabaja porque lo que parece un atraso es una preparación. Es que Dios va a prepararnos de cierta manera. Éxodo capítulo 3, tú lees de Moisés. Y Moisés es un personaje que liberó al pueblo de Israel. Pero le voy a preguntar, ¿a los cuántos años fue llamado Moisés? A los 40. Mira, vamos a Hechos capítulo 7, versículo 23. Hechos. No tiene, dice Caro. Hechos capítulo 7, versículo 23 al... ¿Alguien que lo quiera leer? Del, al, ahí sí. Sí, Día, cuando, cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. Vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Entonces, Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. Al día siguiente los visitó de nuevo y vio que dos hombres de Israel estaban peleando. Trató de ser un pacificador y les dijo, Señores, ustedes son hermanos, ¿por qué se están peleando? Pero el hombre que era culpable empujó a Moisés. ¿Quién te puso como gobernador y juez sobre nosotros? Le preguntó. ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Cuando Moisés oyó eso, huyó del país y vivió como extranjero en la tierra de Madián. Ahí nacieron sus dos hijos. 40 años después, en el desierto que está cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció a Moisés en la llama de una zarza que ardía. Moisés quedó asombrado al verla, y cuando se estaba acercando para ver mejor, la voz del Señor le dijo, Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés tembló aterrorizado y no se ok, atrevía a mirar. gracias. Miren, a los 40 años, ¿qué significa el número 40? De prueba. Mira, a los 40 años se dio cuenta que él iba a ser el que iba a liberar al pueblo de Israel. A los 40. Pasando 40 años después, Dios lo llama. ¿Cuántos años tenía cuando estaba delante del faraón? ¿Cuántos? 80 años tenía. 80 años que estaba parado enfrente del faraón, cumpliendo una promesa que se había enterado a los 40, que él los iba a liberar. Y tal vez su idea era, a los 40 años a lo mejor todavía está fuerte. ¿Cuántos años tienes, David? ¿Cuántos años tienes, David? ¿Cuántos? A 52, mira, y se siente fuerte. No, a los 50, imagínate, a los 40. Todavía a lo mejor se sentía fuerte. Todavía decía y se hallaba él, no, pues ahorita voy a pelear, pues tengo fuerza, la energía, tengo el vigor, tengo la estrategia. Se sentía hábil, se sentía capaz, hermano. Ahí enfrentó a un Egipto, o sea, tuvo la valentía de irse contra un soldado, esconderlo, tuvo la valentía de dejar todo lo que tenía, irse a un desierto.
Porque tal vez él pensaba que se iba a encontrar a muchos que lo iban a apoyar. Tal vez se encontraba y decía, voy a tener todo mi ejército, voy a luchar, voy a liberar y voy a hacer. Pero el plan de Dios no era ese. 40 años después, a los 80 años, ¿cómo te imaginas a Moisés? ¿Cómo te lo imaginas? Fuerte, Chayo. ¿Cómo se sentía? Chayo. A los 80. Fuerte, grande. Hermana Rosa. Ya son grandes a los 80, ¿verdad? Tú, Abraham, ¿cómo te lo imaginas a los 80? Ya canoso. Conchita, ya no con fuerza, ya no mucha. ¿Cuántos años tiene don Arnold? Uno cero a los 80. Miren, hermanos, tenía 80 años. Obviamente, la fuerza ya no es la misma. Obviamente, ya no hay mucho músculo. Obviamente, obviamente, él dice que sí, hermano, perdóname. Sí hay. Es que usted todavía no llega a los 80, por eso todavía tiene. Ahora, la vista empieza a fallar. No solo la vista. Ya no escuchan bien, dice el hermano. No solo no escuchan bien, la mente empieza a fallar. Tú ves a una persona de 80 y hay veces dicen, no, ya es de la tercera edad, tenemos que tener más cuidado. Ahora una persona que venía con un sueño de liberar a un pueblo a los 40 y se esperó otros 40 años, yo creo que él ya decía, pues como que Dios se equivocó. Como que yo a qué horas voy a cumplir mi propósito. Como que alguien me engañó, diríamos nosotros, como que alguien nos chamaqueó. Alguien me mintió. Como que yo no estoy viendo las cosas claras, cómo va a surgir. Porque una de las cosas que siempre nos va a hacer que la fe empiece a bajar es cuando tú empiezas a ver que pasa mucho tiempo y que Dios no ha respondido. Y tú ves a este Moisés, hermano, y cuando se le aparece a Dios y le dice, tú vas a ir a liberar mi pueblo, él empieza a sacar excusas y empieza a decir, uno, soy tartamudo, Dios, yo ya no puedo, yo ya no voy a poder. Si tú me pones delante del faraón, yo ya ni puedo hablar. ¿Quién soy? Hermano, tú ves a Moisés y para cumplir 80 y liberar el pueblo, ¿tú crees que no requería paciencia, hermano? ¿Tú crees que no se requiere tener la paciencia para que Dios vaya contestando tus oraciones y se vaya reflejando en tu vida? Claro que se va a necesitar la paciencia. Pero si tú estás desesperado y Dios no me ha contestado, creo que yo ya no. Tal vez ya llevo 10 años, no sé cuántos lleven ustedes de cristianos. ¿Quién lleva aquí 10? Bueno, 15, vamos, no 20, a lo mejor ya hay de 20. 20 años. Más, dice Yaré, ¿cuántos Yaré? Tenía 12 años. Ahora, nada más ponte a pensar. Uno cuando se bautiza dice, mi vida va a cambiar y va a ser diferente. Dios me va a escuchar, va a responder y ves pasar el tiempo y ves pasar el tiempo y dices, bueno, Dios, si dices en la Biblia que todos tenemos un talento, ¿dónde quedó el mío? Creo que yo llegué tarde a la repartición. ¿Dónde está el talento que me diste? Mira, Dios, hermano, para Moisés tenía un plan, decía aquí el estudio, no te desesperes si parece que vas lento. Dios no tiene prisa, tiene propósitos. Una cosa que debemos de saber es que Dios tiene un propósito para ti.
Y que ahorita nosotros deberíamos estar pensando, tengo tantos años, ¿cuál es el propósito que Dios puso en mí? Hay un versículo que me encanta, hermano, no me acuerdo muy bien la cita, pero dice así, Dios puso en mí o en ti el hacer, el tener, el querer hacer como el tener. Porque ¿cuántos de ustedes cuando se bautizaron dijeron, yo voy a ser maestra? Y hasta la fecha no lo ha hecho. ¿Cuántos de ustedes dijeron, cada servicio yo voy a apoyar? Yo voy a dar una clase y no te has dado ni una clase, hermano. Yo voy a aprender a cantar y no has aprendido a cantar. Entonces, ¿y cuándo va a ser mi propósito? Tengo una clienta y una amiga que yo decía, ¿cómo no es así mi hermana? Porque dice, yo saqué un carro, pero no he aprendido a manejar. Y lo trae mi hermano. Dice, compré una camioneta y no aprendí a manejar. Y lo trae mi hermano. Siempre que la veo le pregunto, Brenda, ¿ya aprendiste a manejar? Ay, no, todavía no me animo. Ahora, hay veces Dios te da una bendición, pero tú por miedo no la quieres aceptar. La bendición tan grande que tenía Moisés, hermano, y por miedo no la estaba aceptando, porque se creía viejo, porque se creía incapaz, porque se creía que no tenía la habilidad y su tiempo ya había pasado. ¿Cuántos de aquí no pueden pensar que no tienen el tiempo, no tienen la habilidad y no tienen el tiempo para trabajar con Dios? Y tu fe se ha acabado. Dice en Isaías, vamos a leer Isaías capítulo 55, versículo del 8 al 9. Luna, ¿lo puedes leer, por favor? Isaías 55, 8 y 9, por favor. Sí. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Gracias. Los pensamientos de Dios son completamente diferentes a los nuestros. Y su obra, hermano, no se ha detenido en nosotros. Dice, te puedo poner el ejemplo de Pedro. ¿Se acuerdan que Pedro lo negó cuántas veces? 3. Y tú sabes que después de haberlo negado, Pedro estaba a lo mejor deprimido, se sentía mal, pero cuando viene, lo vuelve a restaurar. Según Juan capítulo 21 y 15, y le dice, Pedro, ¿vas a apacentar qué? Mis ovejas. Bueno, no importa si tú has fallado, no importa si has tropezado, pero si tú tienes esa capacidad de ver, de arrepentirte, de ver que Dios está trabajando en ti, Dios puede volver a restaurarte. Romanos capítulo 8, versículo 28. Voy a pedir a nuestra hermana Yare que lo lea, por favor. Ocho, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gracias. Eso es algo que hay que reconocer, hermano. Que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a qué? A bien. La pregunta que te tengo en esta tarde sería, ¿tú amas a Dios? ¿Ninguno lo ama? Todo es para bien. Y hay cosas que te van a doler, te van a doler. Hay cosas que te van a lastimar, que llevan su tiempo y que te van a hacer perder la fe, pero sobre todo tienes que recordar que todo eso, si tú amas a Dios, te ayuda a qué? ¿A qué es difícil es, hermano? Cuando te están pasando cosas difíciles y recordar este versículo.
pero con fe crees que todo lo que te va a pasar te ayuda bien. Dice como conclusión, Dios no termina contigo, sigue escribiendo tu historia como lo hizo con Pedro, como lo hizo con Pablo, así lo va a hacer contigo. Lo que hoy parece oscuro, mañana será tu testimonio. Bueno, Jeremías capítulo 29, versículo 11, es nuestro versículo para memorizar. Ya llevamos dos, así que se tienen que aprender los dos para así poder. Jeremías, espérenme, 29, 11. Jeremías 29, 11. Hay que memorizarnos los dos. ¿Algún comentario, hermano? Si no es así, que Dios los bendiga. Bien, vamos a ponernos de pie para cantar.